Hola, en el video de hoy hablaremos sobre dos temas importantes, el cual es de teoría de grafos. 8.7 grafos completos, regulares y bipartidos y 8.8 árbol. En la presentación, nuestro equipo comenzaremos por mi persona. Mi nombre es Jonathan Alexander González Romero. Soy del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel, y soy profesor de matemática. Mi estudio lo realicé en la Universidad Gerardo Barrio y decidí continuar con la licenciatura para poder aprender y prepararme más, ya que la profesión docente lleva una gran responsabilidad porque influye directamente con la formación de los nuevos ciudadanos. Mi nombre es Manuel de Jesús López Perla, soy originario del departamento de Morazán, específicamente en el municipio de Chilanga. Estoy estudiando lo que es la licenciatura en Educación, especialidad matemática, porque me gusta aprender nuevos conocimientos. Mi nombre es Carla Victoria Celaya Maravilla, resido en Nueva Guadalupe, en el departamento de San Miguel, y soy maestra de matemáticas. La razón por la cual decidí continuar con mis estudios superiores, en este caso la licenciatura, es para poder profundizar más en el área matemática y así poder desempeñarme de una forma idónea dentro de mi profesión docente. De esta forma concluimos lo que es la presentación de nuestro equipo y por tanto comenzaremos con la temática. Antes de comenzar con el desarrollo de la clase, vamos a recordar algunos conceptos importantes que nos van a ser de ayuda para el desarrollo de la temática. En este caso tenemos el concepto de grafos. Tenemos que un grafo es una pareja de conjuntos v, e, en donde v es distinto de vacío. Los elementos de v se llaman vértices o nodos y se representan mediante puntos. Lo que nos quiere decir cuando nos dice que v es distinto de vacío, nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener al menos un punto o un vértice para tener un grafo. Por tanto, el número de vértices va a ser mayor que 0. E es un conjunto de pares elementos de V. Los pares de E se llaman aristas y se representan mediante líneas que van conectando cada uno de los vértices o de los nodos. Otro concepto importante que tenemos que recordar es el grado de un vértice. Tenemos que el grado de un vértice V en un grafo G se escribe GRD entre paréntesis V y es igual al número de aristas en G que contienen a V, es decir, que inciden sobre V. Para lo que es el grado de un vértice tenemos lo que es un teorema, que nos dice de la siguiente manera. La suma de los grados de los vértices de un grafo G es igual al doble del número de aristas en G. Para poder entender esto de una forma más fácil tenemos lo que es un ejemplo. En este ejemplo vamos a considerar lo que es el siguiente grafo que tenemos acá. En este grafo tenemos lo que son 4 vértices A, B, C y D y tenemos 5 aristas, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y E sub 5, perdón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Vamos a encontrar el grado de cada uno de los vértices. Para ello tenemos que el grado del vértice A es igual a 2. ¿Pero por qué es igual a 2? Dijimos, ¿verdad? Recordando lo que decía la definición del grado de un vértice, que es el número de aristas que tienen contacto con lo que es el vértice, ¿verdad? En este caso, en el vértice A, tenemos lo que es la arista E sub 1 y E sub 4, que son las que tienen contacto con lo que es el vértice A o que inciden sobre él. Por tanto, como son dos aristas, tenemos que el grado del vértice A va a ser igual a 2. En caso de lo que es el vértice B, tenemos a la arista E5, E2 y E1. Son tres aristas que inciden sobre el vértice B, por tanto su grado será igual a 3. En el vértice C, perdón, tenemos lo que es la arista E4, E3 y E2.
son 3 aristas que inciden sobre el vértice C. Su grado será 3. Y en el vértice D tenemos a la arista E3 y a la arista E5. Por tanto, el grado del vértice D será igual a 2. El teorema nos decía, ¿verdad?, que el grado de nuestro grafo va a ser el doble del número de las aristas. En este caso, ¿verdad?, si nosotros sumamos 2 más 3, 5, 3 más 2, 5 y 5 más 5, 10, tendríamos que la suma de los grados es igual a 10. Es el doble del número de las aristas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 5 aristas y en total el grado de nuestro grafo es 10. Entonces, una cosa que tenemos que recordar siempre es que los vértices van a ser impares o van a ser pares, y eso va a depender de lo que es el grado de ese vértice. Entonces, un vértice es par o impar si su grado es un número par o impar. En este caso, ¿verdad?, el vértice A tiene grado 2, por tanto, el vértice A es par. ¿Por qué? Porque 2 es par. El vértice B tiene grado 3, por tanto, el vértice B es impar, y así sucesivamente. Entonces, continuando, tenemos que, lo importante a recordar es el concepto de subgrafo. Y tenemos que T va a ser un subgrafo de G si los vértices y las aristas de T están contenidas dentro del grafo G. Pero para ello, ¿verdad?, se cumplen lo que son ciertas condiciones. Si tenemos un grafo G, V, A y un grafo T, V', A', vamos a verificar que T sea subgrafo de G. Tenemos lo que es la primera condición, que nos dice que un subgrafo T va a ser subgrafo de G si su conjunto de aristas está dentro de lo que es el grafo G. En este caso tenemos acá un grafo G, tiene 4 vértices y tiene 3 aristas. Entonces, un subgrafo de G tendría que tener las aristas en G. Tenemos entonces que este segundo grafo T tiene 3 vértices y 2 aristas. Ahora bien, nos dice, ¿verdad?, que las aristas de T tienen que estar contenidas en G. Tenemos estas 2 aristas que están dentro de G. Entonces, por tanto, ¿verdad?, T es un subgrafo de G. ¿Por qué? Porque T está contenido dentro de G. Ahora tenemos lo que es otra condición acá que nos dice que si V es un vértice de G y nosotros lo quitamos, tenemos que quitar también lo que son las aristas que inciden sobre ese vértice. En este caso tenemos el ejemplo acá, un grafo G tiene 4 vértices, 3 aristas, pero nos dice, ¿verdad?, que un subgrafo será cuando eliminemos lo que es un vértice y las aristas que inciden en ese vértice. Tenemos entonces, ¿verdad?, que un subgrafo de G sería el que tenemos acá, T. ¿Por qué? Porque quitamos lo que es el vértice 3 y la arista que incide sobre él. Y entonces, T estará contenido en G. Sí, ¿verdad? Está contenido en G. Por tanto, T será un subgrafo de G. Eso sí, ¿verdad? Con respecto a lo que es esta segunda condición, tenemos que tener bastante cuidado, porque nos dice que tenemos que quitar su vértice y las aristas que inciden en él. Contrario, ¿verdad?, a lo que es la tercera condición que tenemos por acá, que nos dice que si E es una arista en G y nosotros la quitamos, nos daría como resultado lo que es un subgrafo de G. Tenemos acá, ¿verdad?, lo que es nuestro grafo G, 4 vértices y tenemos 4 aristas. En este caso, ¿verdad? Ahora bien, entonces, la tercera condición nada más me dice que tengo que quitar lo que es una arista, no tengo que quitar el vértice. Entonces, un subgrafo sería el siguiente, que tenemos por acá en T. Tenemos los 4 vértices y simplemente quitamos la arista que va de 1 a 3. Entonces, T sería un subgrafo de G. ¿Por qué? Porque T está contenido en G. Entonces, estas son las 3 condiciones que deben cumplirse, ¿verdad?, para que un grafo sea subgrafo de otro. Ahora bien, vamos a pasar ya en sí a lo que es la temática de la clase. En esta ocasión les hablaré un poco acerca del tema 8.7, el cual se titula Grafos completos, regulares y bipartidos. Mi persona
Me enfocaré en lo que son los grafos completos y los grafos regulares. Primeramente, ¿qué es un grafo completo? Dice que es un grafo G, es completo si cualquier vértice en G está unido a todos los demás vértices en G. G debe ser conexo. Un grafo es conexo si cada par de vértices está conectado por un camino, es decir, si para cualquier par de vértices A, B existe al menos un camino posible desde A hacia B. El grafo completo con n vértices se denomina K sub n. Tenemos lo que es algunos ejemplos. Dice el ejemplo 1, trace los grafos completos K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4, K sub 5, K sub 6. Lo que tenemos ahí es un ejemplo de K sub 1, que sería un grafo completo. K sub 1, la fórmula que aparece sería la fórmula para calcular las aristas. Tenemos que n es igual al número de vértices. En este caso tenemos un vértice, el cual lo sustituimos en la fórmula y nos quedaría 1 factor de 1 menos 1 sobre 2, ¿verdad? Al realizar esa operación nos quedaría que este grafo caso 1 cuenta de 0 aristas. Para el siguiente caso tenemos lo que es la gráfica del trazo de caso 2, perdón. En este caso sabemos que n es el número de vértices, tenemos dos vértices, por lo tanto nos quedaría 2 factor de 2 menos 1, ya sustituyendo la fórmula, para calcular las aristas, y esto nos quedaría que es una arista, que es la que podemos observar. Es la única que nos aparece. Luego tenemos lo que es un grafo caso 3, el cual consta de 3 vértices. Igual vamos a calcular el número de aristas que este tiene. Tiene 3 vértices, por tanto nos quedaría, al sustituir en la ecuación, 3 factor de 3 menos 1. Y esto nos quedaría que este grafo K sub 3 tiene un total de aristas que es igual a 3. Lo que vamos a hacer es contarlas. Ya tenemos 1, 2 y 3. Entonces, continuando con el ejemplo número 1, nos pide trazar un grafo K sub 4, el cual consta de 4 vértices. Calcularemos lo que es sus aristas. Nos quedaría ya sustituido en la ecuación, sería 4 factor de 4 menos 1 sobre 2, y esto nos quedaría un total de aristas igual a 6. Al verificar nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente consta con las 6 aristas que nos dan. Luego pasamos a trazar lo que es un grafo K sub 5, el cual consta de 5 vértices. Al calcular su número de aristas, nos quedaría ya sustituido en la ecuación 5 factor de 5 menos 1 sobre 2, y esto nos da un total de 10 aristas. Verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente tiene las 10 aristas. Pasamos a trazar un grafo K sub 6, el cual consta de 6 vértices. Igual calcularemos el número de aristas. Esto nos quedaría que 6 factor de 6 menos 1 sobre 2, y el número de aristas es igual a 15. Vamos a verificar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Efectivamente tiene las 15 aristas. Pasamos a lo que es grafos regulares. Dice que es un grafo donde cada vértice tiene el mismo grado o valencia, es decir, el grado de cada vértice es la cantidad de aristas que tocan a ese vértice. En este caso tenemos que un grafo regular con vértices de grado K
es llamado grafo K regular o grafo regular de grado K. Un grafo K sub n es regular de grado n-1. Tenemos los siguientes ejemplos. En este caso, tenemos lo que son los ejemplos de grafos regulares. Para nuestro primer tendríamos un grafo regular, cero regular. Luego tenemos el siguiente trazo que sería un grafo de 1 regular. Aquí sabemos que 1 regular se refiere al número de aristas, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es 2 regular. Aquí la conexión sería que cada vértice tiene 2 aristas. Cada vértice, si pueden observar en la diapositiva tenemos lo que es en cada vértice 2 conexiones. Igual para lo que es el siguiente grafo que sería 2 regular igual, porque solamente tienen 2 conexiones. Serían estos grafos serían ejemplos de 2 regular. Pasamos a lo que es un ejemplo de grafo 3 regular, el cual podemos observar acá. Tenemos lo que es el grafo 3 regular, que tendríamos 3 vértices. A cada uno de estos vértices llegan 3 aristas. Si pueden observar, pasaremos a otro ejemplo. Acá tenemos igual, tenemos 3 vértices, 6 vértices, perdón. 6 vértices, pero a cada vértice llegan 3 aristas. El tema que abordaremos a continuación es grafos bipartidos. Definición. Un grafo no dirigido se denomina bipartido y sus vértices pueden partirse en dos subconjuntos disjuntos. Cuando dice disjunto, es decir, que no tengan elementos en común estos dos subconjuntos. Y no vacío, que tiene que tener elementos mínimo y un elemento M y N, tales que cada arista de G un vértice de N con un vértice de N. Se tiene que la unión de estos dos subconjuntos de vértices es igual al conjunto total de vértices de dicho grafo, y la intersección es vacía, es decir, no tiene ningún elemento en común. Ahora el ejemplo número 2. Determinar si el siguiente grafo H es bipartido. En este grafo tenemos lo que es el vértice A, B, C, D, E, F, G y T. Y también tenemos las aristas que están compuestas por dos vértices, la arista A, B y así. Para determinar si el grafo es bipartido, el total de vértices hay que dividirlo en dos subconjuntos. El primer subconjunto sería N y el otro sería N. Para ver el subconjunto N estará de color verde y el subconjunto N de color anaranjado. El primer paso es elegir cualquier vértice del grafo. En este caso vamos a elegir el vértice B y lo pondremos de color verde. Y le ponemos acá. El subconjunto N. Ahora, los que son adyacentes a él
es decir, los que estén conectados, podemos ver que está conectado al vértice A y el vértice C. Es decir, que A y C son adyacentes. Y la definición dice que esa arista tiene que estar compuesta por dos vértices, uno de cada circunferencia. Entonces, por lo tanto, A iría de color anaranjado y C también. Ahora, el vértice de A y C, A es adyacente al vértice E, por lo tanto, iría de otro color. Como para que sea dispersivo solo tiene que ser dos circunferencias, entonces ya tenemos lo que es el verde y el anaranjado. Entonces no podemos elegir otro color, por lo tanto sería verde. Y de esa adyacencia C sería de verde. Entonces lo tenemos 6,2. Ahora, F es adyacente a E. Entonces, como E está de color verde, F tendría que ir de color anaranjado. Y C está adyacente a E, también iría de color anaranjado, ya que C es verde. Ahora, T es adyacente D y también a G. Ahora, como T es adyacente a D y D es verde, podemos decir que T iría de anaranjado. Pero también es adyacente a G. Entonces, como G es naranjado, T tiene que ir de verde. Entonces, estaría en los dos circunferencias. Y tenemos acá que estaría su conjunto de verde y también de naranjado. Entonces, una de las condiciones para que sea bipartido que los dos circunferencias, la intersección tiene que ser vacía, que no tiene que tener ningún elemento en común. Como podemos ver aquí, sí tiene un elemento en común. Entonces, si T es anaranjado, tenemos una arista que estaría compuesta por dos vértices del mismo conjunto. Y la definición con respecto a ello se contradice. Entonces tenemos lo que es la intersección este y tiene que ser vacío para que sea bipartido. Ahora, entonces, ¿qué concluimos? Que el grafo H no es bipartido, porque el conjunto total de vértices no se puede dividir en dos subconjuntos. Entonces, por lo que el grafo H no puede ser bipartido. El ejemplo número 2. Tenemos casi 2 y es bipartido y casi 3 no lo es. Para que valores de L, casi L es bipartido. Casi 1, es decir, que solo tenemos un vértice sin ninguna arista. Casi 2 son dos vértices, una arista 3, casi 3 vértices, 3 aristas, forman un triángulo. Casi 4 sería un cuadrado, 4 vértices, 4 aristas. Esto sería un casi 5, un contado, y así sucesivamente.
Entonces tenemos lo que es casi 1. La definición de bipartido dice que el total de vértices hay que dividirlo en dos subconjuntos. Pero en este caso, solo tengo un vértice. No puedo dividir en dos. Por lo que casi 1 no sería bipartido. Ahora vamos con casi 2. Casi 2 tenemos dos vértices. Que elegiremos el de la izquierda, verde, que por lo tanto la adyacencia a él sería de el otro subconjunto, sería de anaranjado. Entonces, cumple la condición. Por lo que casi 2 sí sería bipartido. Ahora nos vamos hasta 3. En casi 3 tenemos 3 vértices, 3 aristas. Y podemos tomar cualquier vértice. En este caso, el del lado izquierdo de color verde. Es decir, ese vértice estaría en un subconjunto. Para los que son adyacentes a él, es decir, está conectado con el vértice de arriba, con el vértice a la derecha, por lo que irían de color anaranjado. Ahora, podemos ver que estos dos vértices son adyacentes, pero están en el mismo subconjunto. Y la definición dice que la arista está compuesta por un vértice de un subconjunto y el otro. Porque, es decir, estaría compuesta por uno verde y por uno anaranjado. En este caso no. Los dos son del mismo subconjunto, por lo que no cumple con la condición de que el grafo sea bipartido. Entonces, ahora nos vamos a casi 4, donde tenemos 4 vértices, 4 aristas. El lado inferior izquierdo, que es de verde, los que son adyacentes a él son los siguientes, el de arriba y el derecho, por lo que estarían en el otro subconjunto. Ahora, los que son adyacentes a los colores naranjados es el que está arriba derecho, que estaría de verde. Entonces, completamos de dividir el conjunto total de vértices en 2 subconjuntos, por lo que casi 4 y sería un grafo bipartido. Entonces nos vamos con el último. Ahí donde tenemos un pentágono. En este caso, podríamos elegir cualquier vértice. Elegimos hasta arriba. Entonces le ponemos en el subconjunto de color verde, en el primer subconjunto. Y los que están conectados a él, los que son adyacentes, serían de color anaranjado, es decir, del otro subconjunto. Los que están conectados a los que son adyacentes a los vértices anaranjados serían los siguientes, los últimos dos abajo. Ahora, una de las condiciones para que sea bipartido es que la arista tiene que estar compuesta por 2 subconjuntos diferentes.
Es decir, podemos observar que ahí es ariseta compuesta sobre dos vértices del mismo tipo. Entonces, por lo que no es bipartida. Entonces, de manera general, podemos concluir casi uno, si no lo es. Entonces, es impar, casi 2 si lo es, casi 3 impar, no lo es, y así sucesivamente. Entonces, cuando n es impar, cuando tenga ese ciclo impar, no es bipartido, pero cuando es par, casi 2, casi 4, casi 6, y así hasta casi 1, entonces sí es bipartido. Por lo que concluimos, casi n es bipartido, donde L tiene la forma de C, es decir, sea par, pero C pertenece a los enteros positivos. Cuando hablamos de los enteros positivos, no estamos incluyendo el cero, por lo que el primer valor de T sería 1. Si sustituimos en 2T, sería 2 por 1, 2, entonces tendríamos casi 2, si es par, entonces es bipartido. El siguiente es 2 por 2, 4, sería casi 4, entonces es par, y de manera general, cumple. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Determinar cuáles de los siguientes grafos son bipartidos. Tenemos el grafo T, el grafo H y el grafo T. Entonces vamos a utilizar la misma técnica con el ejemplo 1 y el 2. Vamos a elegir cualquier vértice y lo pondremos en ese conjunto, ya sea verde o naranja. Entonces en este caso elegimos el vértice B y lo ponemos de naranjado. El que es adyacente a él es el vértice A, el vértice A. Entonces, por lo que el vértice A iría en el otro subconjunto, sería verde. Ahora, los que son adyacentes a A es D, también Z y en C. Entonces, esos tres irían del color contrario. Y A lo tenemos verde, entonces los otros tres irían de color anaranjado. D, Z y C. Por lo que concluimos que el grafo T sí es bipartido. Ahora nos vamos con el grafo H. En el grafo H podemos tomar cualquier vértice, en este caso el vértice U de color verde. Entonces los que son adyacentes a él, que están conectados a él, sería el vértice L, que sería de color anaranjado. También está conectado el vértice K y el último el vértice X de color anaranjado. Entonces ahora los que están adyacentes al vértice L, X y K tienen que ir de color verde. El adyacente a él es Q, que le sería de color verde. El adyacente a X sería U
y Q, estos dos tienen que ser de verde. Y el último, la adyacencia acá, que sería Q, tiene que ir de verde. Entonces, cumplimos con la condición. Entonces, los ser local, el grafo H sigue bipartido. Ahora nos vamos con lo que es el último grafo P. Entonces, en el grafo P podemos observar que el vértice I, S y Q tenemos lo que es un triángulo, están conectados, son adyacentes entre sí, por lo que tenemos el vértice I conectado a los otros dos. Entonces tenemos lo que es un ciclo impar. Entonces desde ahí ya comprobamos que el ciclo impar, en el ejemplo número 2 comprobamos de que no son bipartidos cuando es impar. Por lo que de un solo decimos de que el grafo P no es bipartido. Ahora veremos lo que son grafos bipartidos completos. Definición. Un grafo se dice completo si cada uno de los vértices de un subconjunto de la partición es adyacente o vecino a todos los vértices del otro subconjunto. Es decir, que para todo V que pertenece al primer subconjunto, para todo W que pertenece al otro subconjunto, la arista entre ellos dos va a pertenecer a la arista del grafo dado. Un grafo bipartido completo, aquí podemos ver la unión de esos dos subconjuntos, hacen el conjunto de vértices total del grafo, en el que la cardinal de B sub 1 es igual a n y el cardinal de B sub 2 es igual a m. Se denotará como K sub n, m. Ahora vamos con una propiedad. Un grafo K sub n, m en el que el cardinal de B sub 1 es n, el cardinal de B sub 2 es m, cumple que el cardinal de todas las aristas es igual a la multiplicación de n por m, es decir, de todos los vértices del primer subconjunto con los del segundo subconjunto. Ejemplo de grafos bipartidos completos. Tenemos lo que es el siguiente. En el vértice A lo pondremos de anaranjado y los que son adyacentes a él están conectados B, T y C. Esos irán de verde. Entonces, este subconjunto está conectado con todos los de los segundos subconjuntos y los del conjunto verde está conectado, todos están conectados con A. Entonces es un bipartido completo. Sería K sub 1,
13. Para encontrar el total de aristas con la fórmula que n por m, n valdría 1 y m3. Entonces tendríamos 1 por 3 y nos da 3. Como podemos observar, serían 3 aristas. Ahora en el siguiente grafo elegiremos al vértice S en el color verde y todos los que están conectados a él, los que son adyacentes, B, D y C, irán de otro color, sería de anaranjado. Ahora, B, D y C están conectados con A, y como B, D y C es de anaranjado, entonces A iría de color verde. Y podemos observar que S y A están conectados con todos los vértices del otro subconjunto. Y los del subconjunto anaranjado están conectados con todos los vértices del otro subconjunto. Entonces, es un grafo bipartido completo. Sería acá sub 2,3. Para encontrar el total de aristas, sería n, tendría 2 y m3, donde tenemos 2 por 3, 6. Entonces este grafo tiene 6 aristas. Ahora vamos con el último grafo. Tomaremos el vértice Q en anaranjado. Está conectado con B, D, C. Entonces ellos serían del otro color. Sería de verde. Ahora S está conectado con B, está conectado con D, está conectado con C. Entonces S iría de anaranjado. Y A también está conectado con B, D y C. También iría de anaranjado. Entonces podemos ver que todos los del subconjunto anaranjado están conectados con el otro. Y así mismo los del conjunto verde, EDC, están conectados con todos los vértices del otro subconjunto. Y los del mismo subconjunto nunca van a estar conectados entre ellos, porque si lo estuvieran ya no sería un grafo bipartido, ni menos completo. Por lo que este sería K sub 3,3, y para encontrar el total de aristas sería n por m, donde n valdría 3 y m3 tendríamos 3 por 3, sería 9. Y ese sería los grafos básicos bipartidos completos. Continuando con la temática, llegamos a lo que es el tema 8.8 denominado árboles. Tenemos lo que es el concepto de árbol y nos dice que un grafo T se denomina árbol si 1. T es conexo y 2. T no tiene ciclos. Que T sea conexo quiere decir que todos sus vértices van a estar conectados mediante aristas, y que T no tenga ciclos quiere decir que estas aristas no van a formar lo que es un ciclo repetitivo dentro de nuestro grafo. Un bosque G es un grafo sin ciclos, por tanto los componentes conexos de un bosque G son árboles. Esto quiere decir que un bosque está formado por 2 o más árboles. Y tenemos también que el árbol que consta de un solo vértice sin aristas se denomina árbol degenerado. Este va a estar formado únicamente por lo que es un vértice. Vamos a ilustrar esto mediante algunos ejemplos. Tenemos los siguientes grafos. Grafo número 1, tenemos nuestro grafo y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Todos sus vértices están conectados mediante aristas. Esto quiere decir que es conexo. Ahora bien, ¿tendrá ciclos?
Si tuviera ciclos, eso quiere decir, ¿verdad? Que, por ejemplo, podríamos colocar una arista entre estos dos vértices, entre estos dos, o dentro de cualquiera, y nos quedaría algo parecido a esto. Si coloco una arista entre estos dos vértices, acá se me forma, ¿verdad? Algo parecido como un triángulo. Entonces, esto quiere decir que yo puedo recorrer este triángulo una y otra vez de forma infinita. Entonces, si tuviera una arista acá, ya sea a este lado o dentro de cualquier otro, entre cualquier otro vértice, eso me formaría lo que es un ciclo. Y esto dejaría de ser un árbol, porque para que sea un árbol tiene que ser 1, conexo y 2, sin ciclos. Entonces, si quitamos esa arista, se nos vuelve lo que es un árbol. Ahora bien, tenemos lo que es un vértice. Dijimos que el árbol que esté formado por solo un vértice, eso se llamará árbol degenerado. Y tenemos acá lo que es el tercer grafo, donde podemos observar, ¿verdad? Que esta misma figurita es la que tengo acá de primero. Y eso ya dijimos que eso es un árbol. Y esta segunda figura que tenemos acá también es un árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es conexa y no tiene ningún ciclo. Ahora bien, ¿pero qué pasa si yo coloco lo que es acá una arista entre estos dos vértices? Sigue siendo un árbol, ¿por qué? Es conexo y no tiene ciclos. Ahora bien, pero si yo tengo esa arista ahí que conecta estos dos vértices, quiere decir que hay un camino entre estas dos figuras, ¿verdad? Por tanto, eso ya no sería lo que es un bosque. ¿Por qué? Porque un bosque está formado por lo que son dos árboles y entre esos dos árboles no hay ninguna arista que los conecte. Entonces, esto sería la representación de lo que es un bosque. Ahora bien, tenemos lo que es el teorema para lo que respecta a árboles y nos dice que sea G un grafo con n mayor que 1 vértices, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. 1. G es un árbol. 2. G es libre de ciclos y tiene n-1 aristas. Y 3. G es conexo y tiene n-1 aristas. Acá nos dice, ¿verdad?, que G es un grafo y tiene n mayor que 1 vértices. En la parte de retroalimentación veíamos, ¿verdad?, que para tener un grafo necesitábamos tener vértices mayores que 0. En este caso, ¿verdad?, los vértices tienen que ser mayor que 1. Entonces, tenemos que G es un árbol. Sabemos que un árbol, ¿verdad?, mediante su definición, tiene que ser 1, sin ciclos, y 2, conexo. Entonces, si G es un árbol, está libre de ciclos, y dice que tiene que tener n-1 aristas. En esto tenemos que tener bastante cuidado, porque esto es algo que vamos a utilizar bastante con lo que respecta a árboles e incluso en los grafos en general. Tienen que tener n-1 arista, donde n es el número de vértices. Entonces, si supongamos que tenemos un árbol con 6 vértices, las aristas que va a contener ese árbol serían 6 menos 1, 5. Y la tercera nos dice que G es conexo y tiene n-1 aristas. Ya vimos, ¿verdad?, que un árbol es conexo y libre de ciclos y tiene que tener n-1 aristas. Entonces, prácticamente estas tres afirmaciones son equivalentes porque nos llevan a la misma idea de lo que es el concepto de un árbol. Tenemos acá, ¿verdad?, la misma representación donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Entonces, n valdría 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos vértices deberá tener lo que es esta figura? Deberá tener 6 menos 1, 5. ¿Los tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es libre de ciclos y es conexo. Por tanto, esta figura que tenemos acá es un árbol. Ahora bien, así como tenemos lo que son grafos que son árboles, también habrán grafos que no lo son, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo los vamos a identificar? Tenemos acá lo que son unos pequeños ejemplos. Vamos a suponer que en un grafo T no hay ninguna arista U, V y que a T se le agrega la arista E igual a U, V. Entonces, el camino simple de U a V en T y E forman un ciclo. Por tanto, T ya no es un árbol. Vamos a ilustrar esto. Tenemos acá lo que es nuestro grafo. En este caso tenemos tres vértices X, Y, Z. Este grafo, ¿verdad?, es un árbol. ¿Por qué? 1 es conexo y 2 está libre de ciclos. Pero, ¿qué pasa, verdad, si yo le agrego una arista nueva a este árbol que tengo acá? Entonces tendría lo siguiente, ¿verdad? Tengo mi grafo y yo le agrego la arista E igual a U, V.
Y esto me forma lo que es acá un ciclo, ¿verdad? Entonces, ya el grafo resultante, al agregarle lo que es una arista nueva al grafo inicial, nos da como resultado lo que es un ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al agregar esta arista, entonces quiere decir que yo puedo recorrer este ciclo una y otra vez, infinitas veces. Y esto ya no cumple con lo que es la definición de árbol, ¿verdad? Porque ya tendría un ciclo y un árbol no tiene ciclos y es conexo. Por tanto, esto ya no es un árbol. Ahora tenemos otro ejemplo por acá, ¿verdad? Que vamos a suponer que en T hay una arista E igual a U, V y que de T se elimina esa arista. Entonces T ya no es conexo, puesto que no hay ningún camino de U a V, así que T ya no sería un árbol. Ilustrándolo, tendríamos lo que es la siguiente figura acá. Tenemos el siguiente grafo con sus respectivos vértices y sus respectivas aristas, ¿verdad? Si nos fijamos, es un árbol, ¿por qué? No tiene ciclos y es conexo. Ahora, pero acá tenemos lo que es la arista, ¿verdad? E igual a U, V. Ahora, ¿qué pasa si yo la elimino de lo que es este árbol? Si yo elimino esa arista, no tengo un camino que vaya desde este vértice hasta este otro. Por tanto, eso ya no es un árbol. ¿En qué se convierte esto? Esto se convierte, ¿verdad?, en lo que es un bosque. ¿Por qué? Porque tendría lo que son dos árboles que no están conectados con ninguna arista. Por tanto, no pueden ser un árbol. Sería un bosque. Ahora bien, tenemos lo que es un subtema de la parte de árboles, que es árboles de expansión. Un subgrafo T de un grafo conexo G se denomina árbol de expansión de G si T es un árbol y T incluye a todos los vértices de G. En este caso, ¿verdad? En la parte de retroalimentación mirábamos lo que era un subgrafo y decíamos que tenía que cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Como por ejemplo la primera, que todas las aristas de ese subgrafo estuvieran en nuestro grafo G, o que al quitarle un vértice al grafo G, junto con todas sus aristas, eso nos daba como resultado también un subgrafo. Y que también, ¿verdad? Al quitarle una arista al grafo G, tendríamos como resultado un subgrafo de él. Ahora bien, esto es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que en este caso, nuestro subgrafo resultante va a ser un árbol y va a ser un árbol de expansión de G si contiene todos los vértices que están en G. Vamos a ilustrar esto. Tenemos acá lo que es nuestro ejemplo, donde nos piden encontrar un subgrafo T para el grafo G. En este caso tenemos lo que es nuestro grafo G que contiene 6 vértices. Todos sus vértices están conectados mediante aristas, pero si nos fijamos no es un árbol porque tiene ciclos. A partir de la lámina anterior mirábamos, ¿verdad?, que no importa si el grafo que nos dan no es un árbol, pero el subgrafo a encontrar en los árboles de expansión deberá sí o sí ser un árbol. Entonces vamos a encontrar un subgrafo para este grafo G que sea un árbol. Y nos decía, ¿verdad?, que tenemos que tener los mismos vértices. Es decir, pueden faltarnos aristas, pero no los vértices. Los vértices de nuestro subgrafo deberán ser los mismos que en el grafo inicial, en este caso G. Entonces ya tengo lo que son los 6 vértices. Ahora bien, lo que resta nada más es ir colocando las aristas, de forma que tengamos lo que es un grafo que no tenga ciclos y que sea conexo. Entonces vamos a ir colocando las aristas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y nuestro subgrafo está listo. Ahora bien, pero ¿por qué solo colocamos 5 aristas cuando en este grafo G obviamente hay más? Recordemos, ¿verdad?, cuando mirábamos lo que era la definición de árbol, que nos decía que un árbol tiene que ser conexo, libre de ciclos y tener n-1 aristas, donde n es el número de vértices. Entonces aplicamos lo que es esa pequeña formulita. n-1, donde n es el número de vértices. En este caso tenemos 6 vértices, ¿verdad? 6 menos 1 va a ser como resultado 5 aristas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este subgrafo encontrado es un subgrafo de
G. En este caso, ¿verdad? Lo vamos a denominar como T sub 1. Ahora bien, ¿será este el único subgrafo que podemos encontrar de G? No, ¿verdad? Podemos encontrar muchos otros ejemplos más que van a contener siempre los mismos vértices y lo único que va a ir cambiando será la forma de colocar lo que son las aristas. Vamos a ver otros. Vamos a encontrar lo que son otros árboles de expansión de nuestro grafo G. Para ello, ¿verdad? Siempre tenemos que tener el cuidado de que no importa cuántos árboles de expansión encontremos, siempre estos grafos deberán ser árboles, tendrán que contener n-1 aristas, tendríamos que ocupar todos sus vértices y deberá ser libre de ciclos y conexo. Entonces, como tenemos que ocupar, ¿verdad? Siempre todos los vértices de nuestro grafo inicial, en este caso G, tenemos nuestros 6 vértices. Ahora bien, las aristas que tenemos que colocar, ¿verdad? Son 5. ¿Por qué? Porque son 6 vértices, n-1 aristas. Entonces, la forma en que coloquemos las aristas, la verdad no necesita llevar un orden, simplemente ir verificando de que el grafo que vamos realizando no tiene ciclos. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bien, ya colocamos nuestras 5 aristas, vemos que es conexo y que no tiene ciclos. Por tanto, entonces es un subgrafo de G, al que denominaremos T sub 2. ¿Por qué? Porque este es un árbol. Ahora bien, pero como este podemos encontrar muchos más, ¿verdad? Entonces encontramos uno más. Utilizamos siempre los mismos 6 vértices y vamos a colocar ¿cuántas aristas? Siempre 5. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 aristas. Ahora bien, ¿es conexo? Sí. ¿Es libre de ciclos? También. Entonces, este grafo resulta ser un subgrafo de G. ¿Por qué? Porque es un árbol y lo vamos a denominar T sub 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para todos aquellos subgrafos que encontremos a partir de un grafo G. Deberán ser árboles libres de ciclos y conexos. Ahora bien, tenemos lo que es otro subtema que se llama árboles de expansión mínima. En esta parte vamos a suponer que G es un grafo ponderado conexo, es decir, que a cada arista de G se le asignará un número no negativo al que llamaremos peso. Entonces, a cualquier árbol de expansión T de G se le asigna un peso total que resulta de sumar todos los pesos de las aristas en T. Entonces, un árbol de expansión mínima de un grafo G será un árbol de expansión cuyo peso total es el más pequeño. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Lo mismo de los ejemplos anteriores, era el grafo G que nos puedan dar no necesariamente tiene que ser un árbol, pero el árbol de expansión mínima deberá ser un árbol y deberá tener el menor peso posible. Para ello tenemos lo que son dos algoritmos que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el algoritmo de Prim, en donde la entrada es un grafo ponderado conexo G con n vértices. Un grafo G no necesariamente, ¿verdad?, va a tener que ser un árbol. Entonces, tenemos lo que son 3 pasos a seguir para poder aplicar lo que es este logaritmo. El primer paso es que las aristas de G las vamos a ordenar en forma decreciente de peso. En el paso número 2 vamos a proceder a eliminar cada arista que haga al grafo inconexo. Recordemos, ¿verdad?, que el grafo G que nos puedan dar no va a ser un árbol necesariamente, pero su resultado deberá ser un árbol. Por tanto, vamos a eliminar a todas aquellas aristas que hagan inconexo a nuestro grafo. Entonces, eso vamos a aplicarlo hasta que nos queden n-1 aristas. Recordemos, ¿verdad?, que un árbol siempre va a tener n-1 aristas, donde n va a ser el número de vértices. Y el paso número 3, que prácticamente nada más será verificar, en este caso dice salir, ¿verdad?, con respecto a cuando se hace, por ejemplo, con lo que son ya herramientas electrónicas o calculadoras gráficas. Entonces, vamos a ver lo que es un ejemplo encontrando lo que es un árbol de expansión mínima aplicando el logaritmo de Prim. Y tenemos acá lo que es nuestro ejemplo. Vamos a encontrar el árbol de expansión mínima del grafo Q
mediante el algoritmo de Prim. Acá tenemos lo que es nuestro grafo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices y cada arista tiene lo que es un número. Ese número lo que indica es su peso. Entonces, vamos a comenzar a resolver este ejemplo. Tenemos lo que es el paso número 1, que es ordenar las aristas de Q en forma decreciente al peso, ¿verdad? Entonces, para esto nos vamos a auxiliar de una pequeña tabla, donde vamos a colocar lo que son las aristas con su respectivo peso. Tenemos acá, ¿verdad?, lo que era nuestro grafo. Tenemos la arista BC, que sería BC. Tiene un peso de 8. Lo vamos colocando. Tiene que ser, ¿verdad?, de forma decreciente, es decir, de mayor a menor. Tenemos la arista AF. AF tiene un peso de 7. Tenemos la arista AC, que también tiene un peso de 7. La arista BE, que tiene un peso de 7. La arista CE tiene un peso de 6. La arista BF tiene un peso de 5. La arista AE tiene un peso de 4. La arista DF tiene un peso de 4 y la arista PD tiene un peso de 3. Entonces ya cumplimos con lo que es el primer paso de ordenar las aristas de forma decreciente de peso. Vamos a aplicar el segundo. Para nuestro segundo paso nos dice que tenemos que eliminar aquellas aristas que hagan inconexo a nuestro grafo hasta que queden n-1 aristas. Entonces recordemos, ¿verdad?, que eliminamos aquellas que hacen al grafo inconexo porque tenemos que encontrar un árbol y el árbol no tiene ningún ciclo. Para desarrollar, ¿verdad?, lo que es este paso número 2, vamos a auxiliarnos siempre de nuestra tabla. Solo que ahora ya en este caso le vamos a agregar lo que es una columna a la que llamaremos, una fila, perdón, a la que llamaremos eliminar. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta nueva fila? Para irnos guiando de cuáles son aquellas aristas que tenemos que ir eliminando que hacen que nuestro grafo sea inconexo. Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que el grafo resultante de la aplicación del algoritmo de Prim para encontrar lo que es un árbol de expansión mínima tiene que ser un árbol y por tanto tiene que tener n-1 aristas. Entonces tenemos que aplicar lo que es esa pequeña fórmula para saber cuántas son las aristas que le tenemos que dejar a nuestro grafo. Tenemos acá lo que es el grafo Q, ¿verdad?, que nos daba el ejercicio que tiene 6 vértices. Entonces, como tiene 6 vértices, la fórmula dice n-1. 6 menos 1 va a ser igual a 5 aristas. Quiere decir, ¿verdad?, que a nuestro grafo resultante deberá tener lo que son 5 aristas. Ahora bien, veamos acá nuestra tabla. Tenemos la arista BC. BC. ¿Hace que nuestro grafo sea inconexo? Sí, ¿verdad? Por tanto, la vamos a eliminar. Ahora, tenemos la arista AF. AF. ¿Hace que nuestro grafo sea inconexo? Sí, ¿verdad? Entonces, la vamos a eliminar. Tenemos nuestra arista AC. AC, ¿hace que nuestro grafo sea inconexo? Sí, entonces la eliminamos. Ahora tenemos la arista BE. BE, ¿hace que nuestro grafo sea inconexo? No, ¿verdad? Entonces, esa la dejamos. Tenemos la arista CE. ¿Hace que nuestro grafo sea inconexo? Tampoco. Ahora, entonces, la vamos a dejar y seguimos con las siguientes. Tenemos la arista BF. BF, ¿hace que nuestro grafo sea inconexo? Sí, ¿verdad? Entonces, la eliminamos. Ahora bien, ya eliminamos esas aristas y ahora seguimos. Tenemos la arista AE. ¿Hace que nuestro grafo sea inconexo? No. Nuestra arista DF tampoco. Y la arista BD tampoco hacen que nuestro grafo sea inconexo. Ahora bien, una vez, ¿verdad?, hemos eliminado cierta cantidad de aristas y vemos que ya en nuestro grafo nos quedó la cantidad indicada de aristas que debe contener, entonces ya no es necesario mucho comprobar en sí de que esas aristas hacen inconexo a nuestro grafo. Entonces, al eliminar las aristas nos quedaron nada más 5. ¿Por qué 5? Porque son las aristas que tiene que tener nuestro grafo. Entonces tenemos la arista, ¿verdad?, CE, que sería el número 1, tenemos AE, que es la número 2, EP, BD y DF. En total tenemos lo que son 5 aristas.
Ahora bien, ya encontramos, ¿verdad?, la cantidad de aristas y encontramos lo que es nuestro grafo. Ahora solo falta aplicar lo que es el paso número 3. Entonces, lo que nos resta ya, ¿verdad?, de nuestro ejercicio aplicando lo que es el algoritmo de Prim es el tercer paso, que sería concluir. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que el árbol de expansión mínima de Q que se obtiene contiene las aristas B, E, C, E, A, E, D, F y B, D. Ahora bien, cada arista tiene su peso, ¿verdad? Recordando lo que fue el grafo original, el grafo Q. Entonces, colocamos nuevamente el peso correspondiente a cada arista. Ahora, pero para encontrar lo que es en sí el peso que va a tener nuestro árbol, tenemos que sumar cada una de las del peso que tienen las aristas. Entonces tendríamos, ¿verdad? 6 más 4 serían 10. 7 más 3 serían 10. 10 más 10 son 20. Y 4 que tenemos por acá sería 24. Eso quiere decir que el peso del árbol de expansión es 24. Ahora bien, este grafo no necesariamente tendría que ser por así decirlo, ¿verdad? Porque pudimos haber eliminado una arista diferente y haber dejado otra diferente y hubiéramos obtenido como resultado lo que era un grafo distinto al que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es el único detalle? Que no importa cómo sea la forma del grafo que encontremos, su peso deberá siempre ser el mismo, es decir, el mínimo. Por tanto, podemos encontrar lo que es otro grafo parecido, ¿verdad?, a que contenga otras aristas, pero el peso siempre deberá ser 24. ¿Por qué? Porque el peso del árbol de expansión mínima deberá ser el más pequeño. Ahora bien, tenemos lo que es nuestro segundo algoritmo de expansión mínima. En este caso es el algoritmo de Kruskal. La entrada o el grafo principal, siempre va a ser un grafo ponderado conexo G con n vértices. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente, ¿verdad?, va a tener que ser un árbol, pero su resultado deberá ser siempre 1. Entonces, vamos a ver los pasos que sigue este nuevo algoritmo. Tenemos el paso número 1. Las aristas de G se disponen en orden creciente de peso, es decir, de menor a mayor. En el paso número 2 vamos a empezar, dice, solo con los vértices de G y en forma secuencial se agrega cada arista que no origine un ciclo hasta que se hayan agregado n-1 aristas. Prácticamente, ¿verdad?, es lo mismo que el algoritmo de Prim. Vamos a ir quitando todas aquellas aristas que hagan que nuestro grafo contenga un ciclo. Igualmente en el paso número 3 vamos a concluir lo que es el resultado de la aplicación de este algoritmo. Entonces, vamos a aplicarlo con lo que es un ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio o el ejemplo 4 mediante el algoritmo de Kruskal. Vamos a utilizar lo que es el mismo grafo Q y vamos a encontrarlo, vamos a encontrar el árbol de expansión mínima aplicando lo que es el algoritmo de Kruskal. Entonces, vamos a resolverlo. Tenemos, ¿verdad?, lo que es el primer paso. Vamos a ordenar, dice, las aristas de Q de forma creciente. Entonces siempre nos vamos a ayudar de lo que es la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos la pequeña tabla acá, donde tenemos las aristas, tenemos el peso. En este caso, ¿verdad?, va en sentido contrario a lo que hicimos en el algoritmo de Prim. ¿Por qué? Porque en aquel iban de forma decreciente y en este va de forma creciente. Cada una de las aristas con su respectivo peso de forma creciente. Ahora tenemos lo que es el paso número 2. ¿Qué vamos a hacer en el paso número 2? Vamos a ir eliminando lo que son aquellas aristas que originen un ciclo en nuestro grafo hasta que tengamos n-1 aristas. Para el paso número 2, ¿verdad?, siempre nos vamos a auxiliar de lo que es la tabla, entonces a la que le hemos agregado lo que es nuestra tercera fila a la que vamos a eliminar, que es la que nos sirve de base para saber cuáles son las aristas que vamos a eliminar y cuáles son las que vamos a dejar en el grafo. Recordando siempre, ¿verdad?, que como el grafo resultante deberá ser un árbol libre de ciclos conexo y tener n-1 aristas. Y como es el mismo ejemplo que realizamos con el algoritmo de Prim, sabemos que nuestro grafo tiene lo que son 6 vértices y por tanto deberá tener lo que son 5 aristas. Ahora bien, vamos a comenzar a ver cuáles son las aristas que vamos a eliminar y cuáles son las que vamos a dejar.
Tengo la arista BD, que la tengo por acá. Esta no la voy a eliminar, la voy a dejar. Tengo la arista DF, que es la que tengo acá. Ahora bien, también la voy a dejar. Ahora, si yo dejo estas dos aristas, quiere decir que tendría que eliminar la arista BF. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta arista acá, esto se me genera un ciclo. Entonces yo voy a eliminar lo que es la arista BF. Ahora bien, tengo lo que es la arista AE. Yo la voy a dejar. Ahora, pero si dejo esta arista, tendría que eliminar ya sea la arista CA o la arista CE. Entonces, tengo la arista CE, que es la que tengo acá abajo, igualmente la voy a dejar. Entonces, si yo dejo la arista CE y la arista AE, debería eliminar la arista AC, que es la que tenemos acá. La eliminamos. Ahora bien, tengo la arista CE, ¿verdad? Que es por la que dejamos. Tengo la arista BE. Esta arista me forma lo que es un ciclo. Sí, ¿verdad? Forma lo que es un ciclo con la arista C y con la arista E. Entonces la vamos a eliminar. Eliminamos la arista BE. Ahora, ¿cuál es la arista que me genera un ciclo? Ya no hay, ¿verdad? Pero hay una arista que tengo de más. Entonces es la que tendría que eliminar. En este caso, ¿cuál arista es la que va a ser? Va a ser la arista BC. Entonces yo elimino la arista BC. Y ya tengo lo que son las 5 aristas que me pide que tenga mi grafo. Ahora bien, en el ejercicio anterior, ¿verdad? Les comentaba de que puedo eliminar una arista o puedo dejar otra, pero el grafo, ¿verdad? Entonces resultante al final va a diferir un poco dependiendo de cuáles son las aristas que eliminemos y cuáles son las que dejemos en nuestro grafo. El detalle va a estar, ¿verdad? Que a la hora de aplicar lo que es el paso número 3 y verificar que en realidad nuestro grafo sea un árbol y contenga el peso mínimo, el peso es lo que va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo haber eliminado otra arista y haber dejado la arista CB, pero ¿qué pasa a la hora del tercer paso? Ahí es donde voy a darme cuenta de si la eliminación de esa arista estuvo bien, ya que es el peso lo que va a cambiar, porque recordemos que cada arista tiene un peso y el peso total del grafo deberá ser la suma de esos pesos. Entonces, el grafo resultante me tiene lo que es la arista CE, la arista AE, la arista AF, BD y DF. Entonces, ya habiendo concluido lo que es el paso número 2, nos queda nada más lo que es el paso número 3. El paso número 3 es más que todo ver de la conclusión, entonces donde tenemos que el árbol de expansión mínima de Q que encontramos contiene lo que son las aristas AF, CE, AE, DF y BD y que su peso es 24. Tenemos 6 más 4, 10, 7 más 3, 10, 10 más 10, 20 y la que tenemos por acá serían 24. Entonces el grafo denominado T encontrado es un árbol de expansión mínima de Q. Es un árbol, ¿verdad? Porque no tiene ciclos, es conexo y tiene el peso mínimo. Ahora bien, con respecto, ¿verdad? A lo que mencionaba en la lámina anterior, yo pude haber dejado lo que fueron otras aristas y haber eliminado alguna de las con las que me quedé. El detalle está, ¿verdad? Que a la hora de concluir, el peso es lo que nos puede cambiar. Entonces, de eso tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de eliminar y de dejar las aristas, porque el peso nos puede cambiar y como es un árbol de expansión mínima, el peso que tenemos que encontrar siempre tiene que ser el menor. Entonces, en eso es donde tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de encontrar ya sea un árbol de expansión mínima por el algoritmo de Prim o por el algoritmo de Kruskal. Entonces, los dos algoritmos prácticamente, ¿verdad? Son parecidos. La única diferencia es de que en uno ordenamos de forma creciente, en el otro de forma decreciente y vamos en los dos casos viendo qué aristas podemos ir eliminando y qué aristas dejamos para que nuestro resultado, nuestro grafo sea lo que es un árbol que sea conexo y que no tenga ciclos. Entonces, de esta forma concluimos con lo que es la temática 8.8 de árboles. A continuación, les mostraré 3 ejercicios
en los cuales pueden practicar. El ejercicio número 1 sería: trace un grafo 3 regular que no sea 4K y un grafo 4 regular simple que no sea K sub 5. Cuando dice un grafo 3 regular, estamos queriendo decir de que todos los vértices tienen que ser de grado 3. En otras palabras, va a estar conectado con otros 3 vértices, cada uno de los vértices. Va a ser adyacente a 3 vértices, pero que no sea un caso 4. El caso 4 es un cuadrado, 4 vértices. Entonces, un vértice está conectado con los otros 3, pero no se podrá hacer ese grafo. Tiene que ser un grafo diferente que cumpla con la misma condición. También cuando dice un grafo 4 regulares, que el grado de cada vértice tiene que ser 4. Es decir, que tiene que estar conectado a 4 vértices. Ese vértice va a ser adyacente a otros 4. Cada uno de ellos va a estar conectado. Pero que no sea un K sub 5. Es decir, que no sea un pentágono. Entonces tiene que ser un grafo diferente. En el ejercicio número 2, dice encontrar 5 árboles de expansión del grafo G mostrado a continuación. Un árbol de expansión es un árbol compuesto por la misma cantidad de vértices y algunas aristas. Es decir, que para construir estos 5 árboles tienen que tener los 4 vértices, pero no va a tener todas las aristas, ya que un árbol no tiene que tener ciclo. Entonces hay que irle quitando aristas para ir construyéndolos. En el ejercicio número 3, encontrar un árbol de expansión mínima T para el grafo ponderado conexo siguiente. Entonces, es la misma definición. Un árbol tiene que tener todos sus vértices y algunas aristas. Ahora, si le quitamos algunas aristas, hay que irle sumando el peso de esas aristas para obtener el peso total. Ese peso total sería el del grafo. Entonces, depende de las aristas que se le vaya quitando, vamos a ir construyendo varios árboles con diferentes pesos. El que tenga el peso mínimo, ese sería el árbol de expansión mínima. Y ahí están los 3 ejercicios de práctica. Pasamos a lo que son las conclusiones. Nuestra primera conclusión sería es que un grafo completo, caso 1, es un árbol degenerado. El motivo por el cual nosotros concluimos esto es porque la característica que estos dos grafos comparten es que constan de un solo vértice sin ninguna arista. Es por ello que deducimos que un grafo completo, caso 1, es un árbol degenerado. Luego pasamos a lo que es nuestra segunda conclusión, el cual nos dice que un grafo caso n es bipartido cuando n tiene la forma 2t, donde t pertenece a los números naturales. Lo que esto nos quiere decir es que para que un grafo caso n sea bipartido, tiene que constar de que tenga un número par de vértices. Luego pasamos a lo que es nuestra tercera conclusión, el cual nos dice que el logaritmo de Prime y el logaritmo de Kruskal contienen el mismo procedimiento, con la única diferencia que
En el algoritmo de Prim, las aristas se ordenan de manera decreciente y en el algoritmo de Kruskal las aristas se ordenan de manera creciente. Y luego los demás pasos en ambos algoritmos son similares. Pasamos a lo que son las recomendaciones. Nuestra primera recomendación son que los grafos nos permiten estudiar las interrelaciones entre unidades que se encuentran en interacción, debido a que son diagramas que si se interpretan en forma adecuada nos proporcionan información como por ejemplo de mapas, diagramas de circuitos o de flujos, entre otros, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es nuestra segunda recomendación, donde dice que los grafos bipartidos se representan en dos subconjuntos, los cuales pueden ser pensados como un coloreo del grafo con dos colores. Tenemos lo que es la tercera recomendación, la cual nos dice que un árbol de expansión de un grafo G deberá contener todos los vértices de dicho grafo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos lo que es un grafo que tiene ciclo, tenemos que, y digamos que este grafo, por ejemplo, tiene 6 vértices. A la hora de nosotros formar el árbol de expansión de ese grafo, tenemos que colocar lo que es los 6 vértices. Esto aplicaría para todo ejercicio que nosotros hagamos. A manera de ejemplo, lo que acabo de decir, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos lo que es nuestra presentación, en la cual les hemos compartido un poco acerca de lo que son los temas 8.7 y 8.8, en los cuales nos hablan de lo que es grafo completo, grafo regular y grafo bipartido y árboles respectivamente. Ha sido un placer haber compartido con ustedes esta valiosa información y de antemano gracias por su atención y por tomarse el tiempo para ver este video.